Dicen que el cielo es un lugar perfecto, pero ¿y si no te lo han contado todo? ¿Y si el cielo no es lo que imaginas? ¿Y si la verdad sobre la eternidad ha sido manipulada durante siglos? En este vídeo vamos a revelarte 10 cosas sobre el cielo que muy pocos saben. Detalles que han sido ocultados, censurados o simplemente olvidados. Textos prohibidos. Testimonios silenciados. Y señales que apuntan a que el cielo podría ser algo mucho más extraño y cercano de lo que crees. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos en el último punto podría cambiar tu idea del alma, del juicio y del destino eterno. Suscríbete ahora si tú también quieres llegar al cielo y conocer el camino oculto. Hazlo por tu alma. Hazlo por la verdad. Lo que ves cuando miras arriba no es lo que crees. Desde que somos niños, nos enseñan a mirar hacia arriba cuando pensamos en el cielo. Lo hacemos instintivamente. Las manos se elevan en oración, los ojos buscan el azul infinito, los artistas lo pintan entre nubes brillantes y coros de ángeles suspendidos en la luz. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una metáfora, o peor aún, una ilusión cuidadosamente construida? Uno de los textos más enigmáticos encontrados en los desiertos egipcios a finales del siglo XIX es un rollo de papiro fragmentado conocido como el Libro de los Niveles del Alma, atribuido a un místico gnóstico copto llamado Teópilus de Alejandría. Este documento, apenas traducido en parte por el Instituto de Manuscritos Prohibidos de Stuttgart, comienza con una afirmación que descoloca a cualquier creyente tradicional. El reino de los justos no está encima de las estrellas, sino dentro de la corriente invisible que los mortales no ven pero en la que ya están inmersos. ¿Una corriente invisible? ¿Una dimensión paralela? Teópilus describe el cielo no como un lugar físico al que se llega después de morir, sino como una realidad superpuesta a la nuestra, que solo puede ser percibida por aquellos que han elevado su frecuencia espiritual. Este concepto no está solo en los textos gnósticos. En el Talmud, Ajiga 12b, se habla de 7 cielos, cada uno con su función específica. Uno es para los ángeles, otro para las almas de los justos, otro es una bóveda de fuego, y el más elevado, Arabot, es donde está el trono de Dios. Lo interesante es que ninguno de ellos se sitúa espacialmente arriba, sino que son entendidos como niveles de existencia. Incluso San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, dejó escrito en La ciudad de Dios una frase curiosa: no pensemos en el cielo como si Dios habitara en las nubes, Él mora donde la mente se ilumina con la verdad. Una frase críptica que muchos teólogos han pasado por alto. En 1987, un grupo de científicos del Observatorio Paranal, en el desierto de Atacama, Chile, llevó a cabo un experimento con cámaras infrarrojas y sensores de radiación cuántica para estudiar fenómenos atmosféricos anómalos. El resultado fue desconcertante. Captaron fluctuaciones de luz que no provenían de ninguna fuente identificable, así como sonidos de baja frecuencia que no pudieron ser explicados por actividad geológica ni electromagnética. Uno de los físicos involucrados, el chileno Matías Dupré, dejó escrito en su informe preliminar: lo que registramos no pertenece al espectro conocido. Parecía como si algo estuviera vibrando entre capas de la atmósfera, sin estar presente del todo. Lo más inquietante vino después. El Vaticano solicitó acceso directo a los resultados. Una semana más tarde, el informe fue retirado de la base de datos pública del observatorio, y Dupré desapareció del entorno académico. Algunos creen que fue contratado por un instituto secreto vinculado a la Santa Sede. Otros, que fue silenciado. ¿Estaban captando una frecuencia del alma? ¿Un portal entre mundos? ¿Un umbral hacia lo que realmente es el cielo? Desde los años 70, algunos científicos alternativos, como el profesor húngaro Miklós Rózsa, han propuesto la idea del espectro teológico cuántico, una hipótesis que sugiere que realidades como el cielo o el infierno no están en el universo observable, sino en frecuencias energéticas fuera del alcance de nuestros sentidos convencionales. Rózsa incluso desarrolló un modelo matemático que llamaba E7X, donde establecía una fórmula para la resonancia del alma. Según sus estudios, ciertas personas en estados de profunda meditación o cercanas a la muerte mostraban alteraciones medibles en campos magnéticos cerebrales, lo que él interpretaba como pulsos de transición interdimensional. Esta idea resuena con antiguos relatos de místicos cristianos como Santa Hildegarda de Bingen, quien afirmaba: el cielo se me mostró no como un lugar al que iba, sino como una puerta que se abría dentro de mí. Muchos textos antiguos, desde el Apocalipsis de Pedro hasta el Evangelio de Tomás,
insinúan que el cielo no se alcanza al morir, sino al despertar. Es un estado, una transición, una reconfiguración del alma. No se trata de subir, sino de ver. En el Evangelio de Tomás, verso 3, Jesús dice: El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en pobreza, y sois esa pobreza. Una frase que, si la analizamos con lupa, derrumba siglos de narrativa oficial. Entonces, ¿por qué nos hicieron mirar hacia arriba? Si el cielo no es físico, ¿por qué se nos enseñó a pensarlo así? Porque un cielo lejano es más fácil de controlar. Si está en otra dimensión, el acceso es interior y personal, pero si está arriba, entonces alguien tiene que guiarte, darte los medios, decirte qué hacer. Es una cuestión de poder. ¿Y si toda la iconografía del cielo fue diseñada, desde el arte medieval hasta los vitrales modernos, para hacernos pensar en vertical, cuando el alma se mueve en otra dirección? Si el cielo no está arriba, si no está en el cielo, entonces, ¿dónde está? Quizá, mientras lees esto, estás más cerca de él de lo que jamás imaginaste. Y quizá, solo quizá, alguien no quiere que lo descubras. Guardianes de otro reino, que el Vaticano nunca reconoció oficialmente. Cuando pensamos en ángeles, lo primero que suele venir a la mente son imágenes familiares, figuras aladas, de rostro sereno, vestidas de blanco, portando arpas o trompetas. Pero estas representaciones, popularizadas por el arte renacentista, están muy lejos de las descripciones originales. De hecho, en las fuentes más antiguas, algunas de ellas prohibidas o descartadas por la Iglesia, se habla de entidades celestiales que nada tienen que ver con esos estereotipos. Y lo más inquietante, hay tipos de ángeles que nunca aparecieron en los evangelios, pero sí en los textos ocultos. Uno de los textos más ignorados pero más ricos en descripciones celestiales es el libro de Enoc, un escrito apócrifo prohibido por la Iglesia en el siglo IV, pero considerado sagrado por comunidades judías etíopes y por algunos padres de la Iglesia primitiva. En él se mencionan ángeles como los Grigori, los vigilantes, que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, y los Ophanim, descritos como ruedas vivas llenas de ojos, girando junto al trono de Dios. Estas criaturas, imposibles de concebir con nuestra lógica humana, eran, según Enoc, los verdaderos guardianes de los cielos superiores. Pero hay otro nombre, mucho menos conocido, Liriel. En el Códice del Archivo Vaticano, accesible solo a ciertos prelados con rango cardenalicio, hay referencias a un grupo de ángeles denominados Liriel, conocidos como los que no hablan. Se dice que su existencia fue revelada a monjes bizantinos en el siglo IX en visiones inducidas por ayuno extremo y oración silenciosa. Según el monje Teodoros de Trebisonda, que dejó un testimonio escondido en la cripta del monasterio del Monte Athos. No tienen rostro, ni alas, ni boca. Son como columnas de viento que rodean el trono y ven sin ser vistos. No emiten palabra, pero saben si has mentido. ¿Quiénes son estos seres? ¿Por qué la Iglesia nunca los incluyó en su teología oficial? En 1956, durante las últimas excavaciones en Qumran, donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, un equipo dirigido por el arqueólogo Roland de Vaux halló un fragmento poco comentado, el rollo de las formas de gloria. En él aparece un ser celeste no identificado, descrito como una presencia luminosa con ojos como brasas y una voz que multiplica el eco. Lo más perturbador es que, según el texto, ni siquiera los otros ángeles conocían su nombre. Y dijeron los tronos a los serafines: ¿quién es este que brilla con la luz del uno pero no fue llamado por ningún nombre? Los estudios sobre este fragmento fueron suspendidos abruptamente en 1960, y la sala donde se almacenaba en la École Biblique de Jerusalén fue cerrada por restauración. Nunca volvió a abrirse. ¿Por qué se ocultó esta jerarquía angelical? La teología oficial de la Iglesia Católica reconoce 3 jerarquías de ángeles: serafines, querubines, tronos, y luego, en los niveles inferiores, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, ángeles. Pero estos nombres provienen en gran parte de interpretaciones de textos paulinos y de la obra de Pseudo Dionisio el Areopagita, un autor anónimo del siglo V. Ninguno de estos escritos forma parte de los evangelios canónicos. ¿Por qué estructurar así el cielo? Porque una jerarquía bien definida es más fácil de enseñar y controlar. Pero los textos prohibidos hablan de un cielo mucho más caótico, vivo, cambiante, y de entidades que no siguen ninguna clasificación.
Durante el siglo XX, muchos místicos y visionarios, algunos declarados santos, otros silenciados, afirmaron haber visto ángeles que no se parecían en nada a los conocidos. En 1971, la monja francesa Marie-Claire Duval escribió en su diario: no tenía alas. No tenía forma. Era como una llama azul con conciencia. Me mostró una palabra que no entendí, pero me hizo llorar. Su testimonio fue recogido por el obispo local, pero desapareció tras ser enviado al Vaticano. Duval fue enviada a clausura perpetua y nunca volvió a hablar con la prensa. En 1998, el teólogo suizo Franz Bachtiger publicó un artículo titulado Los ángeles que no quieren ser recordados, en el que afirmaba que hay niveles del cielo que no fueron creados para el ser humano. Y hay ángeles cuya función no es ayudar, sino proteger los límites entre lo divino y lo profano. Esa frase fue suficiente para que su libro fuera retirado de todas las librerías eclesiásticas de habla alemana. A las 2 semanas, Bachtiger renunció a su cátedra sin dar explicación pública. ¿Existen entonces ángeles que no nos quieren ver? ¿Que no están en los evangelios porque nunca debimos saber de ellos? ¿Y si hay entidades celestiales cuya simple existencia rompe el relato tradicional del cielo como lugar de paz y armonía? Quizás algunos ángeles no vienen a protegernos, sino a observarnos y a juzgar, de formas que ni imaginamos. Una lengua olvidada por la tierra, pero viva en lo eterno. Cuando pensamos en los idiomas sagrados, se nos vienen a la mente lenguas como el hebreo bíblico, el arameo que hablaba Jesús, el griego del Nuevo Testamento o incluso el latín eclesiástico. Pero hay quienes aseguran que existe un idioma que no pertenece a ninguna civilización de la tierra, un lenguaje que no se puede traducir ni escribir correctamente, pero que ha sido escuchado por quienes han tocado los bordes del más allá. Y lo más desconcertante es que muchos de ellos no se conocían entre sí, pero describen sonidos muy parecidos. En el libro apócrifo Ascensión de Isaías, el profeta describe cómo es llevado por un ángel a través de los niveles celestiales. En uno de ellos, oye una lengua que le causa temblor. No era humana, ni de ángeles. Era como viento que canta, fuego que habla. Y aún sin entenderla, mi alma supo que hablaban de mí. Esta descripción, del siglo I, es uno de los primeros registros de un idioma no humano asociado al cielo. Lo más interesante es que Isaías aclara, no la entendió con la mente, sino con el espíritu. En el Evangelio de María Magdalena, fragmento 6, hay una escena en la que los discípulos le preguntan a María qué dijo el maestro en secreto. Su respuesta es extraña. Sus labios no se movieron, pero oí su voz dentro. Era un sonido sin palabra, y sin embargo, lo entendí todo. ¿Estamos ante una forma de comunicación celestial que no usa símbolos ni sonidos en el sentido humano? Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2004, en Alemania, cuando la neurocientífica Eva R. Telscher sufrió una parada cardiorrespiratoria durante una operación de urgencia. Estuvo clínicamente muerta durante 3 minutos y 42 segundos. Al despertar, dijo lo siguiente: había una música sin ritmo, como un idioma que flota. Era como si las palabras se tejieran con luz. Sentí que me estaban hablando, pero no con voz, sino con estructura. Eva, que no tenía creencias religiosas previas, dedicó los años posteriores a investigar lo que llamó lenguaje vibratorio estructural. Afirmó que ciertos patrones de frecuencias producidas en el laboratorio despertaban recuerdos que no sabía que tenía. Su artículo fue publicado una vez, y luego retirado sin explicación de la revista académica que lo había aceptado. En 1723, en un monasterio de Mantua, Italia, el monje benedictino Angelo Barciani afirmó recibir durante la oración visiones en las que se le dictaba un idioma celestial. Compiló más de 160 versos que, según él, no podían ser leídos, solo cantados en una melodía muy específica. El resultado fue un pequeño manuscrito titulado El idioma del cielo, que contenía símbolos sin raíces fonéticas claras. Curiosamente, muchos de esos símbolos coinciden con letras que aparecieron siglos después en psicografías espontáneas de personas que afirmaban haber tenido experiencias cercanas a Dios. El manuscrito desapareció misteriosamente en 1921, cuando fue enviado a Roma para ser evaluado por el Santo Oficio. Nunca volvió a saberse de él. En 2018, un grupo de neurocientíficos rusos liderados por el Dr. Alexei Voronin desarrolló un experimento con personas sometidas a estados de conciencia alterados, meditación, ayuno extremo, aislamiento sensorial.
A varios de los sujetos se les pidió dibujar lo que escuchaban en su mente cuando alcanzaban una sensación de paz suprema. Los resultados fueron sorprendentes. Más del 80% de los dibujos coincidían en patrones abstractos, formas espirales, curvas envolventes y una secuencia muy precisa de 3 símbolos repetidos, que no se corresponden con ningún alfabeto conocido. Voronin, agnóstico confeso, escribió en su informe: si esto es un idioma, no lo aprendimos. Pero algo en nosotros parece recordarlo. Algunos teólogos alternativos creen que este lenguaje no está hecho para la boca, sino para el alma. Que no se habla, sino que se activa. Y que en el momento de la muerte, el alma lo recuerda como una contraseña para pasar a la siguiente realidad. Esta idea aparece también en el Evangelio de la Verdad, un texto gnóstico descubierto en Nag Hammadi, donde se dice: los que han escuchado la voz del silencio conocen el nombre que los despierta. Y ese nombre no se dice, se reconoce. ¿Existe entonces un idioma que solo se habla en el cielo? ¿Y si lo hemos oído antes de nacer, o lo escucharemos después de morir? ¿Y si todo el conocimiento, toda la verdad, toda la redención, ya estuvieran codificadas en sonidos que no necesitan traducción? Quizás la clave no es aprender este idioma, sino recordarlo. Porque puede que ese lenguaje sea el que hable tu alma cuando regrese a casa. ¿Y si el cielo estuviera construido? Cuando imaginamos el cielo, solemos pensarlo como un espacio abstracto, etéreo, lleno de luz, sin límites ni gravedad. Pero, ¿y si el cielo tuviera arquitectura? ¿Y si estuviera compuesto de espacios definidos, estructuras funcionales, templos, salas, puertas, e incluso ciudades completas? Aunque parezca increíble, existen múltiples relatos, tanto antiguos como modernos, que describen estructuras concretas en el cielo, con una precisión desconcertante. Y lo más inquietante, algunas de esas estructuras coinciden con planos arquitectónicos encontrados aquí, en la tierra. El templo no hecho por manos humanas. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, el apóstol Juan describe cómo vio la nueva Jerusalén descender del cielo. No como un símbolo, sino como una ciudad real. La ciudad era cuadrada, su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Y medía 12.000 estadios. Esta no es una metáfora. Es una descripción arquitectónica precisa. 12.000 estadios equivalen a unos 2.200 kilómetros. Un cubo colosal, perfectamente simétrico. ¿Qué clase de ciudad es esa? Lo interesante es que, en la cábala hebrea, se habla del cielo como una serie de compartimentos llamados ejalot, palacios, que el alma atraviesa tras la muerte. Cada uno tiene un diseño específico, con guardianes, inscripciones y geometría sagrada. ¿Coincidencia? En 1954, el arquitecto y jesuita italiano Gianluigi Martucci fue comisionado por el Vaticano para estudiar proporciones sagradas en los antiguos templos cristianos. En su investigación encontró algo inesperado, una plantilla geométrica oculta bajo la distribución del Vaticano que coincidía en proporción con el plano descrito en Apocalipsis 21. Una cuadrícula perfecta de 12 por 12 sectores, cada uno asociado a una tribu, a un ángel y a una puerta. Martucci elaboró un informe interno titulado Geometría Celestis, que fue inmediatamente clasificado. Solo se filtraron unas pocas páginas, en las que se muestra que la plaza de San Pedro es solo una parte visible de una estructura mucho mayor, una réplica terrenal del cielo descrito por Juan. ¿Y si el Vaticano no fuera solo un centro de fe, sino una imagen material de una ciudad celestial? En 1996, la periodista mexicana Clara Espinoza sufrió un infarto cerebral que la dejó en coma por más de 9 días. A su regreso, escribió un testimonio titulado Donde no hay sombra, donde describe con exactitud un lugar de edificios cristalinos, caminos dorados, columnas altísimas y una cúpula donde no se proyecta ninguna sombra. Durante meses dibujó mapas y planos basados en sus visiones. En uno de ellos aparece una plaza hexagonal rodeada por 12 columnas, idéntica en forma y proporción a una estructura encontrada en las ruinas del monasterio templario de Montségur, Francia. Algunos han sugerido que esa forma, un hexágono con 12 vértices concéntricos, aparece también en formaciones geológicas naturales que desafían explicación, como la calzada del gigante en Irlanda o ciertas estructuras en el desierto de Wadi Ram, Jordania. ¿Está grabado el cielo en la tierra? El teólogo alemán Marcus Eiland propuso en 2008 que la forma del alma humana podría resonar con estructuras celestes, y que al morir, el alma no flota al azar,
sino que es atraída por geometrías específicas como si respondiera a una llamada vibracional. La arquitectura del cielo no fue hecha para albergar cuerpos, sino conciencias, escribió. Su teoría se basa en proporciones sagradas encontradas en la naturaleza, la proporción áurea, la espiral de Fibonacci, los fractales, y cómo esas proporciones se repiten en visiones místicas de estructuras celestiales. Varios investigadores han notado que las catedrales góticas medievales siguen proporciones imposibles de justificar con la ingeniería de su época, y que sus vitrales y techos abovedados reproducen disposiciones similares a las descritas en textos místicos sobre el cielo. Un ejemplo impresionante es la Catedral de Chartres, en Francia. Bajo su nave central se encuentra un laberinto de piedra con 12 anillos concéntricos, que según algunos estudiosos, coincide punto por punto con el mapa de la ciudad celestial del Apocalipsis. ¿Estamos, sin saberlo, caminando por estructuras inspiradas en lo eterno? Si el cielo tiene estructura, si hay templos, salas, puertas, ciudades, ¿quién las diseñó? ¿Y por qué algunas de esas formas están aquí, bajo nuestros pies? Quizás el cielo no está allá arriba, sino superpuesto a este mundo. Y tal vez, solo tal vez, ciertas almas reconocen esos lugares porque ya han estado allí antes. Entre el juicio y el silencio. Durante siglos, se nos ha enseñado una imagen lineal del más allá: morimos, somos juzgados, y el alma va al cielo o al infierno. Algunos agregan la existencia del purgatorio, como espacio transitorio. Pero esa narrativa es solo una simplificación teológica, una que omite intencionalmente los testimonios más inquietantes de todos, aquellos que hablan de lugares intermedios no reconocidos oficialmente por la Iglesia, pero descritos con detalle por santos, místicos, médiums y personas que han estado clínicamente muertas. Lugares que no son cielo, ni infierno, ni purgatorio, y que parecieran ser zonas de espera, espacios de tránsito, umbrales donde las almas se enfrentan a algo que no pueden entender. Poco conocida fuera de círculos devocionales, Cristina la Admirable fue una mística belga del siglo XII. Según sus biógrafos contemporáneos, murió a los 21 años, pero regresó a la vida durante su misa funeraria. Al despertar, describió 3 niveles del más allá. 1. El cielo de los justos. 2. El fuego del infierno. 3. Y un espacio de oscuridad y viento donde las almas gritaban sin saber por qué estaban allí. Cristina afirmaba que este tercer lugar no era castigo ni recompensa, sino el lugar de los que dudaron sin querer. Es decir, personas buenas, pero que no supieron en vida qué creer. ¿Es ese lugar el limbo? No exactamente. Cristina hablaba de un espacio denso, lleno de presencias invisibles, donde las almas caminaban en círculos, repitiendo pensamientos sin fin. En el manuscrito árabe cristiano La Balanza del Alma, escrito por el monje siríaco Isaías de Nínive en el siglo IX, se describe lo que él llama la sala del eco. Según este texto, cuando el alma muere con cuentas sin cerrar, no se le juzga de inmediato. Entra en el eco, y allí escucha solo su propia voz, hasta que decide hablar con verdad. Este concepto coincide con lo que algunos pacientes con experiencias cercanas a la muerte, ECM, han relatado: haber estado en un lugar donde todo lo que pensaban se hacía sonido, y donde no podían mentir ni callar. Uno de los testimonios más estudiados es el de Dr. Howard Storm, un artista y profesor ateo que sufrió una grave perforación de estómago y tuvo una ECM. Describió haber estado en un espacio gris, sin dirección, donde voces se burlaban de él, hasta que pidió ayuda. Solo entonces, dijo, apareció la luz. Oficialmente, la doctrina católica reconoce el purgatorio como un lugar o estado donde las almas se purifican antes de entrar al cielo. Pero muchos teólogos alternativos, como don Gaetano Martucci, afirman que el purgatorio es una red de espacios distintos, cada uno diseñado para un tipo de alma diferente. En su obra inédita Geografía del Alma, Martucci escribe: hay cámaras sin tiempo, corredores de espejos, desiertos de silencio, donde las almas enfrentan lo que negaron. Martucci desapareció en 1982, pocos meses después de entregar su tesis a la Pontificia Universidad Lateranense. Su manuscrito fue retirado del archivo y nunca volvió a citarse en medios académicos. Los chamanes siberianos, los sufíes persas, los tibetanos budistas, todos coinciden en que tras la muerte hay un lugar intermedio, un pasaje. En el bardo Todol tibetano, conocido como el libro tibetano de los muertos, se describe el bardo como una serie de paisajes mentales y espirituales por los que el alma transita antes de alcanzar su destino final.
Muchos ven paralelos entre el bardo y los testimonios cristianos ocultos. De hecho, en el siglo XIII, el místico franciscano Gioacchino di Fiore escribió: «Entre la carne y la gloria hay un jardín sin flores, donde las almas se duermen hasta que su verdad las despierte». Porque aceptar que existen espacios intermedios rompe la narrativa del juicio inmediato y complica la autoridad de la institución eclesial sobre el destino del alma. Si hay pasajes, zonas grises, puertas que no se cierran, entonces no hay respuestas únicas, y la fe se vuelve una exploración personal, no una obediencia estructurada. Y eso, para algunos poderes religiosos, es peligroso. ¿A dónde van las almas que no encajan en el cielo ni en el infierno? ¿Existen zonas de tránsito? ¿De espera? ¿De confusión? Quizás hay más puertas después de la muerte de lo que nos han dicho. Y puede que algunas almas se queden, porque aún no saben a cuál deben entrar. Cuando no hay relojes, pero todo sigue ocurriendo. Uno de los conceptos más repetidos cuando se habla del cielo es que allí no existe el tiempo. Se dice que es un lugar eterno, donde no hay ayer ni mañana, donde todo ocurre en una hora absoluto. Sin embargo, esta idea, tan reconfortante como imprecisa, esconde una realidad mucho más compleja. Porque aunque el tiempo, tal como lo conocemos, no existe en el cielo, sí existe el cambio, el desarrollo, el proceso. Y eso implica algo perturbador para nuestra mente limitada, que puede haber movimiento sin tiempo. En el libro de la sabiduría, se dice: cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba en la mitad de su rápido curso, tu palabra omnipotente se precipitó desde el cielo. Esta frase, aparentemente poética, esconde un detalle importante: la palabra divina se mueve, aunque el entorno esté suspendido en un silencio sin duración. Muchos místicos cristianos han reportado estados de éxtasis en los que perdieron la noción del tiempo pero experimentaron una secuencia clara de eventos, como si el alma viviera una serie sin relojes. Santa Teresa de Ávila describe su experiencia así: no supe si fue un momento o 1000 años. Pero vi cómo se abrían los muros del alma, uno por uno. En el campo de la física cuántica, el tiempo es cada vez más cuestionado como una realidad objetiva. Según el físico Julian Barber, autor de El fin del tiempo, el tiempo es solo una ilusión producida por el cambio. En otras palabras, lo que creemos que es tiempo, es solo la percepción de una diferencia entre estados. ¿Y si el cielo funciona exactamente así? En 2009, científicos del CERN detectaron un fenómeno cuántico que llamaron entrelazamiento retroactivo. Dos partículas podían afectar sus estados, incluso cuando una de ellas era medida antes que la otra existiera. Este fenómeno fue descrito por el investigador Enrico Leoni como una danza sin coreografía aparente, donde el orden no importa, pero la secuencia sí ocurre. ¿Acaso eso no se parece al cielo descrito por los místicos? Un espacio donde las cosas suceden, pero no se pueden ordenar cronológicamente. Muchas tradiciones espirituales describen el desarrollo del alma en el cielo no como un trayecto recto, sino como un movimiento en espiral. Avanza, pero también retorna, comprende, se expande. En el Zohar, uno de los textos más antiguos de la mística judía, se dice: el alma asciende en círculos, y cada giro la revela más plenamente. Esto sugiere que el cielo no es estático. Que aunque no haya minutos ni horas, hay etapas, niveles, revelaciones, como si el alma viajara a través de capas de comprensión, cada una más profunda que la anterior. El investigador argentino Dr. Nicolás Reina, experto en experiencias cercanas a la muerte, recopiló 317 testimonios donde los pacientes afirmaban haber experimentado visiones secuenciales durante un estado de muerte clínica. Uno de ellos relató: fue como ver mi vida, pero no en orden. Era simultánea, y sin embargo, tenía una lógica interna. Como si cada emoción estuviera colocada en un lugar exacto, no en un tiempo exacto. Este patrón se repite en múltiples culturas chamánicas, cristianas, hindúes. Personas de diferentes religiones que describen lo mismo, secuencias no temporales. En una carta inédita del teólogo Pierre Teilhard de Chardin, conservada en los archivos de la Universidad de Georgetown, escribió: lo eterno no es lo que no cambia. Lo eterno es lo que cambia sin caducar. Esta frase resume perfectamente la idea de un cielo en el que no envejeces, pero si aprendes, comprendes, evolucionas. No porque pase el tiempo, sino porque se abre el alma. Si el cielo no tiene tiempo, ¿cómo es que recordamos cosas, vemos, sentimos, entendemos? Y si el cielo no es el fin del tiempo,
sino su verdadero rostro? Un lugar donde todo ocurre no porque haya pasado el tiempo, sino porque tu alma está lista. Desde la antigüedad, casi todas las religiones coinciden en algo: el cielo no está en silencio. Allí, dicen, hay música. Cantos, coros, arpas, sonidos celestiales. Pero lo que no se dice con frecuencia es que esa música no es comparable a ninguna que hayamos escuchado aquí en la tierra. Porque los testimonios más extraños y reveladores coinciden en algo perturbador: la música del cielo no entra por los oídos, sino por el alma. En 1973, el sacerdote jesuita Franz Richter, organista y musicólogo de Viena, escribió un artículo titulado La vibración de Dios, donde explicaba que algunos místicos al rezar intensamente relataban escuchar un sonido sin notas. Como si fuera una melodía viva que los envolvía, sin instrumentos, sin ritmo, sin idioma, pero que les hacía llorar sin saber por qué. Una frase de su texto dice: no era música, pero me hizo recordar todas las músicas. No era una voz, pero me sentí llamado. Richter viajó a Siria para estudiar antiguos himnos cristianos en idioma arameo. Allí, en un monasterio maronita, un monje ciego le recitó un salmo transmitido oralmente desde el siglo IV. Según Franz, ese canto no tenía notas reconocibles, pero al escucharlo, sintió como si las paredes se disolvieran. Uno de los testimonios más sorprendentes proviene del cirujano británico Dr. Paul Hanlon, quien trabajó con pacientes en coma profundo. En su libro Beyond the Pulse, relata la experiencia de una mujer que despertó tras 12 días sin respuesta cerebral y dijo: soñé que flotaba en una cúpula inmensa. No había luz, ni sombra, pero todo cantaba. El espacio mismo era sonido. Y yo, también era parte de esa música. Este testimonio se repite con variaciones en muchas experiencias cercanas a la muerte. El alma escucha la estructura del cielo como si fuera música. Una música que no viene de una fuente, sino de todo lo que existe. En 1652, el monje benedictino Dom Rafael de Villers afirmó haber recibido en visión una partitura celestial compuesta no con notas, sino con símbolos de luz. Según su diario, cada símbolo correspondía a una emoción purificada: misericordia, comprensión, verdad. El Vaticano confiscó los escritos en 1653. Años más tarde, el cardenal Borgia declaró que el texto contenía conceptos ininteligibles para el oído humano. Pero una copia parcial fue hallada en 1917 en la Biblioteca Secreta de Florencia. El musicólogo Salvatore Galli intentó traducirla usando un modelo matemático musical, y el resultado fue una secuencia de frecuencias que activaban zonas cerebrales relacionadas con la espiritualidad, no con la audición. El físico esloveno Dragan Pelic, conocido por sus estudios sobre sonido de los fotones, propuso en 2009 que ciertas frecuencias de luz podían generar patrones musicales inaudibles, pero percibidas por el cuerpo como armonía interna. Realizó un experimento con cámaras hiperespectrales en una iglesia ortodoxa de Eslovenia y captó un pulso vibratorio emitido por un icono antiguo mientras los fieles rezaban. No se oía, pero medía como un tono perfecto de do sostenido en la escala pitagórica. ¿Y si el cielo es una frecuencia, y su música es esa resonancia pura? En el libro de Enoc, se describe un momento en que el profeta escucha el canto de los ángeles que no mueven labios ni respiran, pero cuyo sonido atraviesa los mundos como fuego líquido. Santa Hildegarda de Bingen, mística y compositora del siglo XII, también escribió sobre esto. Sus visiones la llevaban a oír cantos que luego transcribía, diciendo: esta música no me pertenece. Viene de donde no hay tiempo, y yo solo soy eco de su compasión. Curiosamente, algunas de sus composiciones tienen estructuras armónicas imposibles para la teoría musical de su época. Hoy se considera que su obra se adelantó 400 años al barroco, o quizás copió lo que oyó en el cielo. ¿Y si el cielo no es solo un lugar, sino una sinfonía eterna? ¿Y si todo en ese plano canta, vibra, se comunica por medio de melodías sin palabras? Quizás lo que sentimos al emocionarnos con una música que no entendemos es un eco lejano del lugar del que vinimos y al que volveremos. La mayoría de personas asume que el cielo es un espacio sin estructuras de autoridad, sin poder, sin dominio. Una especie de igualdad eterna donde todos son uno. Pero los testimonios místicos, textos apócrifos y revelaciones privadas de santos y visionarios dicen otra cosa. En el cielo sí hay jerarquías. Pero son completamente diferentes a las de la tierra. No se basan en méritos visibles, ni en posición, ni en gloria, sino en comprensión, compasión y conocimiento interior.
Y lo más inquietante es que esa jerarquía no se impone, se manifiesta por sí sola. En el Apocalipsis de Pablo, un texto gnóstico prohibido por la Iglesia desde el siglo IV, se describe un recorrido del alma por los distintos niveles del cielo. En uno de los pasajes, Pablo es llevado por un ángel hasta el cuarto cielo, donde ve a miles de almas en círculo, cada una irradiando una luz distinta. Algunas brillaban como soles, otras como velas, pero no se envidiaban. Solo miraban a la que más luz daba, no por orgullo, sino por deseo de entender lo que ella ya había entendido. Este pasaje revela una idea fundamental: en el cielo, la autoridad no es poder, sino conciencia. Las almas no mandan, atraen. En 1874, el padre benedictino Beda Colomán, conocido por sus visiones en estado de éxtasis, afirmó haber sido llevado en espíritu al cielo. Describió un consejo de 7 seres luminosos, sin nombre ni rostro, pero que emanaban una sabiduría tan antigua que al estar cerca de ellos, todas las dudas desaparecían. Según Colomán, no preguntaban, no ordenaban, pero todos sabían lo que ellos sabían, sin que lo dijeran. Esto concuerda con lo que San Juan de la Cruz insinuó en uno de sus poemas más crípticos. En el silencio de la gloria, unos respiran la llama, otros son la llama misma. En su obra mística Las Moradas, Santa Teresa de Ávila describe que el alma atraviesa 7 aposentos en su camino a la unión con Dios. En cada uno, experimenta grados mayores de iluminación, no por orden externo, sino por el grado de abandono al amor. Esto sugiere una estructura que no es jerárquica por poder, sino por profundidad de entrega. Una arquitectura interna. Un orden espiritual espontáneo. Es como si en el cielo cada alma habitara donde ha llegado a comprender, sin castigo ni recompensa, sino por resonancia. En 1985, la psiquiatra suiza Clara Butrich publicó Voces después del velo, donde recopiló más de 200 relatos de personas con ECM que describieron estructuras jerárquicas no autoritarias. Uno de los testimonios más impactantes fue de un niño de 11 años que estuvo clínicamente muerto durante 4 minutos. Había muchos seres, pero todos sabían quién era el que más sabía. Nadie lo decía. Solo lo sabías. Este tipo de relato se repite en distintas culturas y edades. Nadie grita. Nadie impone. Pero todos reconocen la presencia de las almas más despiertas. En 1932, una monja ortodoxa griega llamada Eupemia relató una experiencia mística durante la vigilia pascual. Afirmó que su alma fue llevada a una especie de biblioteca celestial donde solo ciertas almas podían entrar. No porque estuviera prohibido, sino porque las otras almas simplemente no sabían que existía. Nadie vigilaba la puerta. Pero los que no estaban listos, no la veían. ¿Una metáfora? ¿O evidencia de que el cielo está lleno de niveles ocultos, accesibles solo para quienes han trascendido ciertas cargas del alma? Si en el cielo hay jerarquías, ¿es porque unos son mejores? ¿O simplemente porque han despertado más profundamente? ¿Y si el alma que más brilla no es la más obediente, sino la que más ha amado, la que más ha perdonado, la que más ha comprendido? Quizá la verdadera autoridad en el cielo no se otorga, se reconoce. En muchas religiones se enseña que el cielo es el mismo para todos, un lugar de paz, de unidad, de plenitud. Pero esa idea ha sido cuestionada por santos, místicos y visionarios a lo largo de los siglos. Según sus visiones, hay regiones del cielo reservadas exclusivamente para las almas que han sufrido profundamente en la tierra, ya sea por enfermedad, injusticia, martirio o dolor silencioso. Y lo más desconcertante, ni siquiera los ángeles tienen permiso para entrar allí. En el Apocalipsis de Elías, un texto apócrifo atribuido a la tradición copta, se menciona una región del cielo llamada el Jardín de los Inquebrantables. Allí, según el texto, habitan las almas de los que fueron quebrados en la carne, pero no en el espíritu. Nadie canta allí. Nadie reza. Pero la presencia es tan fuerte que incluso los ángeles se detienen antes de acercarse. Este lugar no es castigo ni gloria. Es reposo profundo. Un rincón del cielo creado por la misericordia divina para sanar. La vidente portuguesa Sor Lucía, una de las niñas de Fátima, escribió en una carta confidencial dirigida al entonces Papa Pío XII. Vi un mar de almas silenciosas, cubiertas de luz, en un lugar donde el dolor había sido transformado en compasión pura. Era un espacio distinto, donde incluso los ángeles miraban desde lejos con respeto. Esta carta fue clasificada durante más de 50 años. Solo en 2003 se filtraron fragmentos publicados por el periodista italiano Gianluigi Baglioni.
Lucía insistía en que ese lugar era para las almas que ofrecieron su sufrimiento sin ser vistas. En el Liber Sancti, un códice visigodo del siglo VIII conservado en Toledo, se describe un espacio celeste llamado Campum Testimoni, el campo de los testigos, donde reposan los mártires. No como reyes, ni como soldados, sino como raíces de la fe. Allí crecen árboles que brotan de sus lágrimas, y sus nombres no están escritos, pero todos los que pasan los recuerdan. Este lugar no es ruidoso. No hay himnos. Solo presencia pura. Las almas allí no hablan, porque ya no necesitan ser oídas. En su famoso diario, Santa Faustina Kowalska relata una visión en la que Jesús la llevó a un espacio del cielo donde vivían almas que habían sufrido sin que nadie supiera, sin testigos, sin consuelo, pero con fidelidad interior. Allí no había tronos, ni coronas. Pero sentí la mayor paz. Fue el único lugar donde no quise preguntar nada. Estas son las almas anónimas, aquellas que soportaron humillación, enfermedad, rechazo, sin recompensas terrenales. Y por eso, ocupan un lugar que no se puede imitar. En el texto místico Visiones del hermano Antonius, 1492, un monje alemán describe haber sido llevado a un jardín de luz donde las almas descansaban sin moverse, como en contemplación eterna. Intentó preguntar al ángel que lo guiaba quiénes eran, y recibió una respuesta sorprendente. A estos no puedo tocarlos. Han atravesado dolores que ni nosotros comprenderíamos. ¿Un límite para los mismos mensajeros del cielo? ¿Es posible que exista un nivel de dolor tan profundo, que ni los ángeles puedan compartirlo? ¿Existen entonces zonas del cielo dedicadas al consuelo silencioso? ¿Espacios donde el sufrimiento no se premia, sino que simplemente descansa? Quizás hay un rincón del cielo reservado para aquellos que no gritaron, que no buscaron gloria, que no exigieron justicia, pero vivieron el dolor con alma abierta. Y puede que ese lugar sea el más sagrado de todos. Si hay un misterio que permanece constante en todos los testimonios, sean de santos, de místicos, de personas que han muerto y regresado, es este: todos afirman haber visto algo al entrar al cielo. Algo que no se puede explicar con palabras, ni representar con imágenes, ni reproducir con sonido. Algo que no es un rostro, ni una figura, ni una luz. Y sin embargo, es la cosa más verdadera que jamás hayan visto. Santa Catalina de Siena escribió: al cruzar el velo, vi algo que no tenía color, ni contorno, pero supe que me había conocido antes de yo nacer. Santa Faustina Kowalska lo llama el centro del cielo. San Juan de la Cruz lo define como una llama sin fuego, que consume sin arder, que habla sin voz. Incluso místicos modernos, como el sacerdote suizo Paul Durrer, hablan de una inteligencia viva que te atraviesa sin juicio, que te ve por completo, y aún así te ama. Lo más perturbador es que ninguno puede describir lo que vio, solo sus efectos. Cuando lo vi, todo en mí cambió. Pero no puedo recordarlo. Solo sé que ahora sé quién soy, escribió una paciente en coma inducido tras 19 días de muerte cerebral. El investigador holandés Willem Kruit, que estudió 486 experiencias cercanas a la muerte, encontró una coincidencia recurrente. El 100% de los casos en los que el paciente cruzó la última puerta reportaron ver algo indescriptible justo antes de volver. Una mujer ciega de nacimiento afirmó: no sé qué era, pero era todo. Y me hizo ver, aunque no tengo ojos. Otro, un ateo convicto, declaró: vi una verdad que me mostró quién soy, y luego la perdí. Pero lo curioso es que no me molesta haberla perdido. Porque con saber que existe, me basta. Algunos creen que lo que se ve es el rostro de Dios, pero no como imagen, sino como conciencia pura. Otros, que se trata de una revelación total del alma, como si vieras tu esencia desde fuera. En un antiguo códice armenio del siglo VI, el libro del Segundo Aliento, se describe: el que entra en la gloria ve la verdad sin velo, y al hacerlo, su nombre cambia. Este concepto aparece también en el Evangelio de Tomás, verso 113. Cuando lo reconozcáis, os volveréis él. Y entonces, dejaréis de ser. Ni resonancias, ni encefalogramas, ni sensores de actividad neuronal han podido captar lo que ocurre exactamente en los últimos segundos de conciencia antes de la muerte clínica. En muchos estudios, el cerebro muestra una explosión final de actividad antes de apagarse, como si estuviera intentando recordar algo perdido, o prepararse para algo incomprensible. El físico español Dr. Ignacio Vaquero, experto en neuroespiritualidad, escribió: la mente no está muriendo. Está contemplando algo que no puede procesar.
y al no poder entenderlo, lo llama Dios. ¿Por qué nadie puede contar lo que vio? ¿Es por incapacidad humana, o porque simplemente no se puede traer de regreso? Algunos místicos creen que esa visión es la primera gran verdad, y también la última. Que una vez que el alma lo contempla, ya no necesita palabras, doctrinas, teorías ni explicaciones. Porque ya sabe. ¿Qué es eso que todos ven, pero nadie puede describir? ¿Un rostro? ¿Una presencia? ¿El sentido de todo? Tal vez se trate de la verdad misma. Una verdad que no se puede poseer, solo contemplar. Y tal vez ese sea el mayor regalo del cielo. No respuestas, sino una comprensión tan perfecta, tan profunda, que ya no hacen falta preguntas. Nos enseñaron que el cielo es un lugar al que se llega después de morir. Pero tal vez, el cielo es lo que empieza cuando dejas de tener miedo de vivir con el alma despierta. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay más. Más de lo que te contaron. Más de lo que se enseña. Más de lo que este mundo puede explicar. Y si ese más existe, entonces el cielo ya ha comenzado en ti.